Bienvenidos a Audiomentores, el rincón donde los clásicos cobran nueva vida. Hoy los invito a disfrutar de La ilustre fregona de Miguel de Cervantes, una historia ingeniosa, llena de humor, misterio y romance, donde la nobleza se disfraza de humildad, y la verdad se esconde tras los muros de una posada. Prepárense para sumergirse en una aventura donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, y donde hasta la fregona más humilde puede esconder una sangre ilustre. ¿Estás listo para descubrir los secretos de la venta de Toledo? Capítulo 1. Dos jóvenes y un plan. Adaptación fluida de La ilustre fregona de Miguel de Cervantes. En la noble ciudad de Burgos, vivían dos jóvenes de buena cuna y espíritu inquieto. Tomás de Avendaño, hijo de un rico comerciante, y Diego Carriazo, descendiente de un caballero con linaje, pero sin gran fortuna. Ambos habían recibido buena educación, vestían con elegancia y estaban destinados a vidas cómodas y respetables. Pero eso no era suficiente. Carriazo, más travieso y audaz, siempre fue rebelde ante el tedio de la vida burguesa. Desde joven sentía una extraña fascinación por lo popular, por las gentes del camino, por los oficios humildes y el habla vulgar. En sus escapadas secretas, se mezclaba con mozos de mulas, bebedores, pícaros y gitanos. A cada regreso, traía historias que no parecían inventadas. Ventas llenas de ruido, caminos polvorientos, amores furtivos y peleas entre jarras de vino. Avendaño, más prudente y estudioso, escuchaba con atención las aventuras de su amigo. Aunque al principio se burlaba de ese mundo tan rudo, poco a poco fue sintiendo curiosidad. Y como suele pasar entre jóvenes que se aburren de lo seguro, la tentación de lo desconocido terminó ganando. Carriazo, dijo un día Avendaño, con tono decidido, llevas tiempo diciéndome que la vida real está allá afuera. Que entre posadas y caminos se encuentra más verdad que en libros. Pues bien, llévame contigo. Carriazo lo miró con sorpresa, luego sonrió con picardía. ¿Hablas en serio? Tan en serio como que ya no aguanto más esta jaula de seda, respondió Avendaño. Y así comenzó el plan. Se harían pasar por mozos de mulas. Trabajo duro, sí, pero también perfecto para quienes querían mezclarse sin ser reconocidos. Con ropa vieja, cara sin afeitar y bolsillos ligeros, abandonaron sus casas sin más aviso que una carta ambigua. Nadie sabría dónde estaban. Solo ellos dos sabían que su destino era Toledo, ciudad de ventas, mercaderes, viajeros y secretos. Durante el camino, Carriazo era quien guiaba. Sabía dónde dormir barato, cómo evitar a los alguaciles, que ventas eran seguras y que mujeres peligrosas. Avendaño, aunque torpe al principio, fue aprendiendo rápido, a hablar con soltura, a cargar equipaje, a regatear con vino barato. Todo era nuevo y emocionante. ¿No te dije que la libertad sabe mejor que el vino?, decía Carriazo mientras caminaban al sol. Aquí nadie te llama señor, ni te pone límites. Aquí mandan las ganas. Y los callos en los pies, respondía Avendaño, riendo. Después de varias jornadas de viaje, con anécdotas que ya comenzaban a formar una historia propia, divisaron las torres de Toledo. La ciudad se alzaba como una promesa, de vida, de descubrimiento, y sin que aún lo supieran, de amor. Entraron por una de sus puertas al atardecer, cansados pero contentos. El cielo se teñía de rojo y oro, y el bullicio de los mercados les anunció que habían llegado al corazón de su aventura. Aquí comienza lo bueno, dijo Carriazo, frotándose las manos. La venta de la Magdalena es el lugar. Avendaño lo miró, curioso. ¿Qué tiene de especial? Carriazo sonrió con misterio. Dicen que allí trabaja una fregona que no parece fregona. Dicen que es tan hermosa, que hasta los nobles se hacen pasar por mozos para verla. Avendaño soltó una carcajada. ¿Y tú crees en cuentos? No. Pero me gusta vivirlos. Y con esa frase, entraron en Toledo, ignorando que aquella posada cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. Camino a la libertad. Con el sol apenas asomando en el horizonte, Carriazo y Avendaño emprendieron su travesía hacia lo desconocido. Abandonaron detrás de sí las cómodas butacas y los silencios forzados de sus hogares, mientras el frescor de la mañana les daba la bienvenida a una nueva vida. El camino se extendía ante ellos, serpenteante y polvoriento, salpicado de aldeas olvidadas y caminos rurales. Cada paso se sentía como un latido de libertad, un pequeño rebelde grito. Contra las rígidas ataduras de la nobleza. Carriazo, con una sonrisa pícara dibujada en el rostro,
Conducía la aventura con la seguridad de quien ya había recorrido esos senderos antes. «Mira, Avendaño», exclamó Carriazo mientras señalaba a unos campesinos que alzaban la vista al pasar. «Aquí la gente vive sin esos lujos que nos han impuesto. La libertad se saborea con el sudor del trabajo y la risa compartida». Avendaño, aún fascinado por todo lo que encontraba en el camino, asintió con entusiasmo. Al principio, se sintió torpe. Sus modales refinados contrastaban con la rudeza del ambiente. Las risas espontáneas de los trovadores, los intercambios de pocas monedas en los puestos improvisados y el aroma a pan recién horneado le resultaban extraños y maravillosos. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a dejarse llevar por la autenticidad de cada encuentro. Caminaban entre huertos modestos y campos que se bañaban en la luz dorada del alba. Los dos amigos compartían historias de su antigua vida, pero pronto las conversaciones giraban en torno a lo que esperaban encontrar en Toledo, una ciudad bulliciosa y repleta de misterios, donde los secretos se escondían en cada recodo y los encuentros fortuitos tenían la magia de cambiar destinos. «Dicen que en Toledo los muros susurran leyendas», comentaba Carriazo en voz baja, mientras ambos avanzaban por un sendero empedrado. «No todo es lo que parece en esa ciudad. Cada esquina, cada posada, guarda una historia de pasión o intriga, de amores prohibidos y de nobleza oculta». Avendaño, entusiasmado, replicaba. «Y yo quiero ver con mis propios ojos esas leyendas. Quiero sentir que la vida es más que un mero cumplido de protocolo. Quiero ser dueño de mis propias decisiones, sin ataduras ni máscaras». El camino se hacía más agreste y la carretera, aunque accidentada, se transformaba en un símbolo de la nueva senda que ambos habían escogido. Sus ropas, algo remendadas para ocultar su origen noble, ahora reflejaban la practicidad de la vida rústica, y aunque los pies se cansaban y el polvo se acumulaba, la sensación de libertad superaba cualquier incomodidad. En una pequeña aldea, se detuvieron a recargar energías. Sentados junto a una humilde fuente, compartieron pan y queso, y mientras se servían de agua fresca, se miraban con complicidad. Cada uno sabía que habían dejado atrás una parte de su antigua vida, pero también comprendían que el camino de la libertad estaba lleno de pequeños sacrificios y de grandes recompensas. «Hoy, al sentir este viento en la cara, me doy cuenta de que somos más que simples prisioneros de una vida predestinada», dijo Avendaño, con voz firme, dejando tras de sí el rastro de su antigua existencia. Carriazo asintió y respondió: «Así es, mi amigo. Somos los arquitectos de nuestro destino. Y cada paso que damos es una huella en el sendero de la libertad». Con el ánimo renovado y la mirada puesta en el horizonte, continuaron su camino hacia Toledo, seguros de que la aventura que estaban por vivir les cambiaría la vida para siempre. La ruta se abría ante ellos, repleta de esperanzas, riesgos, y la promesa de descubrir que la verdadera libertad se construye con el corazón, a cada paso. Capítulo 3. La venta de Toledo. La llegada a Toledo fue un verdadero impacto para ambos jóvenes. A medida que avanzaban por las estrechas calles de la ciudad, el bullicio y el ruido de los mercaderes, las voces de la gente y el aroma de las especias flotaban en el aire. La gran ciudad, repleta de historia y misterio, parecía tan lejana y tan cercana a la vez. Toledo no era solo una ciudad, era un crisol de culturas, de secretos y de destinos cruzados. Cada esquina parecía esconder una nueva historia esperando ser contada. Carriazo, con su habitual aire confiado, dirigió a su amigo por las calles adoquinadas hasta que llegaron a una de las posadas más conocidas de la ciudad, la Venta de la Magdalena. Era un lugar famoso por recibir a viajeros de todo tipo, desde comerciantes hasta caballeros, pero también por su peculiar ambiente, donde los nobles se mezclaban con los humildes sin que nadie pudiera distinguir quién era quién. La venta estaba situada a las afueras de la ciudad, en una zona un poco más tranquila, donde los viajeros se sentían seguros y podían descansar después de un largo día de camino. Cuando cruzaron la puerta de la venta, fueron recibidos por un ambiente cálido y bullicioso. Las voces se mezclaban con el sonido de las guitarras y las risas de los presentes, que, al parecer, ya estaban disfrutando de una fiesta improvisada. El posadero, un hombre corpulento y de barba rala, se acercó a ellos con una mirada curiosa pero amistosa. «¿Qué traéis, mozos?», preguntó el posadero, sonriendo de oreja a oreja. «No hay espacio para más caballeros de paso, pero seguro que tenéis hambre y sed». Carriazo, sin perder su carácter desenfadado, respondió con tono jovial. «Venimos en busca de trabajo, buen hombre. ¿Tienes alguna ocupación para unos mozos de mulas dispuestos a todo?».
El posadero asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Aquí nunca faltan tareas, muchachos. Pero si queréis algo de comida y bebida, os lo puedo preparar mientras tanto. ¿Y qué tal una buena partida de cartas o un poco de música para relajaros? Avendaño, que en ese momento estaba observando a su alrededor, se sintió algo abrumado por el ruido y la multitud. Sin embargo, algo en el ambiente lo cautivó. En una esquina, iluminada por una vela titilante, había una joven fregona que limpiaba las mesas, pero no de cualquier manera. Su postura erguida, su porte sereno y su mirada profunda parecían estar fuera de lugar en una humilde criada. Carriazo, al ver a su amigo tan distraído, sonrió con astucia. ¿La has visto? Le susurró. Esa fregona. Hay algo en ella. No es una simple sirvienta. No es como las demás. Avendaño, sin apartar la mirada de la joven, asintió lentamente. Es diferente. ¿Quién es ella? Carriazo, siempre dispuesto a alimentar la curiosidad de su amigo, se acercó al posadero mientras Avendaño seguía observando a la joven. ¿Quién es esa muchacha? Preguntó Carriazo, señalando discretamente a la fregona. El posadero, sin dudarlo, contestó con una sonrisa algo irónica. Ah, esa es Constanza. La chica de la venta. Todos se quedan mirándola, pero no os dejéis engañar, chicos. Es una criada. No es de los nuestros, si es lo que pensáis. No hay nada más que ver. Sin embargo, tiene una extraña manera de moverse, ¿verdad? Es casi como si no perteneciera a este lugar. Avendaño no podía dejar de pensar en las palabras del posadero. Algo en Constanza parecía revelar una nobleza oculta. Su rostro, su manera de caminar, su mirada decidida y a la vez melancólica, todo en ella sugería que había algo más, algo que escapaba al simple oficio de fregona. Carriazo, notando la distracción de su amigo, sonrió. ¿Te interesa, Avendaño? Sabía que te quedabas mirando. Esos ojos, ese aire de misterio. Te aseguro que hay algo más de lo que parece. Avendaño, algo avergonzado por su evidente interés, desvió la mirada. No quería parecer demasiado obvio, pero el pensamiento persistía. ¿Quién era realmente Constanza? ¿Qué ocultaba tras ese sencillo atuendo de fregona? Sabía que en Toledo las apariencias eran a menudo engañosas, pero aún así, algo lo atraía hacia ella. La noche caía lentamente sobre la venta, y el bullicio de los viajeros no hacía sino aumentar. Mientras tanto, en su interior, Avendaño se preguntaba si había algo en ese lugar que cambiaría su destino, o si la vida lo empujaría hacia una historia mucho más complicada y apasionante de lo que jamás había imaginado. Capítulo 4. La fregona ilustre. La noche en la venta de la Magdalena transcurría tranquila, pero Avendaño no podía dejar de pensar en la figura de Constanza. La joven fregona, que con sus manos trabajadoras limpiaba las mesas y recogía los platos con destreza, parecía ser el centro de la atención sin proponérselo. Pero lo que más le fascinaba a Avendaño no era su trabajo, sino la extraña nobleza que emanaba de ella. Una nobleza que no era evidente en su vestimenta ni en su oficio, pero que se reflejaba en la mirada profunda, en la gracia con la que se movía y, sobre todo, en una dignidad que pocos podían poseer sin haber nacido en una familia de alta alcurnia. Carriazo, por su parte, notaba el creciente interés de su amigo y decidió poner fin a la incertidumbre de una vez por todas. «Vamos a averiguar algo sobre ella», dijo Carriazo con una sonrisa cómplice mientras se acercaba al posadero, que acababa de traer una jarra de vino. Avendaño, algo reticente, lo siguió, aunque sin perder de vista a Constanza. El posadero, al notar la curiosidad en sus rostros, los miró con una ceja levantada y, tras una breve pausa, decidió soltar algunos detalles. «Es una chica rara», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. «No sé mucho de su origen, pero la verdad es que nadie sabe mucho de ella. Los posaderos la recogieron cuando era pequeña, en el camino, abandonada, sin más que un pañuelo en el cuello con el emblema de una familia noble. Desde entonces, ha estado aquí. Trabaja de criada, sí, pero hay algo en su porte, no es como las demás». Carriazo y Avendaño intercambiaron una mirada rápida. Lo que el posadero les había contado era suficiente para aumentar la intriga. Esa historia, esa falta de detalles, solo alimentaba más las sospechas de Avendaño sobre el verdadero origen de Constanza. «Un pañuelo con un emblema noble», murmuró Avendaño, pensativo. El posadero asintió,
visiblemente incómodo con la conversación. Sí, un emblema de una casa toledana antigua, que nadie ha reconocido. No sé si es verdad o no, pero a veces me pregunto por qué una joven como ella, tan educada y refinada en su trato, acaba trabajando aquí. Pero eso es todo lo que sé. Avendaño no pudo evitar que su corazón se acelerara. Todo en él le decía que había algo más, algo importante escondido detrás de la apariencia sencilla de Constanza. ¿Te gustaría hablar con ella?, preguntó el posadero, percibiendo la fascinación de los jóvenes. Carriazo, como siempre, no perdió el tiempo. Claro, ¿por qué no?, respondió con una sonrisa traviesa. Si está por ahí, podremos averiguarlo. Y así fue como, con cierta inseguridad pero también con la emoción de un joven atraído por lo desconocido, Avendaño se acercó lentamente a la mesa donde Constanza estaba limpiando los últimos vestigios de una cena bulliciosa. El sonido del agua y el roce del trapo sobre la mesa parecían ser lo único que interrumpía el silencio entre ellos. Constanza levantó la vista cuando él se acercó. Sus ojos, de un color oscuro y penetrante, lo miraron con calma, pero también con una cierta distancia. No había arrogancia en su mirada, pero sí una protección, como si hubiera aprendido a mantener sus sentimientos a salvo tras años de trabajo duro y quizás de soledad. Buenas noches, señora Constanza, saludó Avendaño con formalidad, al principio algo torpe, pero luego con más seguridad. Constanza, sin perder su compostura, le dedicó una sonrisa ligera. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo servirle? Avendaño, sintiendo la tensión entre la cortesía y el deseo de saber más, intentó mantener la conversación ligera. Solo quería felicitarla por su trabajo. Es raro encontrar a alguien con tanta habilidad y rapidez. ¿No le pesa estar todo el día entre platos y cubiertos? Constanza lo miró fijamente durante unos momentos antes de responder. No parecía molesta, pero sí reflexiva. Cada oficio tiene su dignidad, señor, respondió con suavidad. Y aunque no todos lo entienden, para mí, lo que hago tiene su propio valor. Avendaño, que había esperado una respuesta diferente, se quedó sorprendido por la profundidad de su respuesta. Aquel tono sereno y firme era propio de alguien que sabía mucho más de lo que su vida exterior indicaba. Tiene razón, dijo Avendaño, más por decir algo que por realmente saber qué decir. Carriazo, observando la escena desde un rincón cercano, se acercó y, con su habitual tono desenfadado, interrumpió. Vamos, Avendaño, no la asustes con tanta solemnidad. ¿Qué tal si tomamos algo? El vino aquí parece excelente. Constanza sonrió levemente, sin incomodarse por la interrupción, mientras Avendaño, algo avergonzado, aceptaba la invitación de su amigo. Lo mejor sería que tomaran algo, sí, dijo ella amablemente. Yo seguiré con mi trabajo. Buenas noches, señores. Avendaño, mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en sus palabras. Constanza, la fregona, no solo era hermosa. Tenía una profundidad que solo aquellos que miraban más allá de lo visible podían percibir. Algo en ella seguía siendo un misterio, y Avendaño estaba decidido a descubrirlo. La noche pasó rápidamente entre risas y conversaciones triviales, pero en la mente de Avendaño, la figura de Constanza no dejaba de ocupar un lugar importante. El destino parecía habérselo puesto frente a él por una razón. ¿Cuál sería esa razón? ¿Y qué secretos ocultaba la joven fregona? Capítulo 5. La verdad oculta. La mañana siguiente llegó en silencio, como un lienzo en blanco que esperaba ser pintado con nuevos colores. Avendaño se despertó temprano, como era su costumbre, y al abrir la ventana de la venta de la Magdalena, vio la ciudad de Toledo extendiéndose ante él. Las primeras luces del día iluminaban las murallas antiguas, y el sonido distante de las campanas marcaba el comienzo de un nuevo día. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en la figura de Constanza, en su mirada profunda y en las palabras que había pronunciado la noche anterior. Había algo en ella que lo llamaba, algo que no lograba entender por completo, pero que lo atraía con una fuerza inusitada. Carriazo, aún dormido en la cama cercana, roncaba suavemente, ajeno a los pensamientos de su amigo. Avendaño no pudo evitar sonreír ante la imagen de su compañero, siempre despreocupado, siempre confiado en que la vida se resolvería de alguna manera. Pero para Avendaño, las cosas no eran tan simples. Había una inquietud que lo acechaba desde la llegada a Toledo, la pregunta de quién era realmente Constanza.
Decidió que, aunque era temprano, no podía esperar más. Tenía que hablar con ella, descubrir más. Sin embargo, al llegar a la zona donde había visto a la joven el día anterior, se dio cuenta de que no estaba allí. En su lugar, la venta estaba tranquila, casi vacía, con solo algunos viajeros madrugadores tomando su desayuno. El posadero, al verlo, se acercó rápidamente con una sonrisa. ¿Buscas a la joven?, preguntó con cierta complicidad en su voz. Avendaño, algo desconcertado, asintió. Sí. Estaba pensando en hablar con ella, conocer más sobre su historia. El posadero observó a Avendaño durante un momento, como si pesara sus palabras antes de responder. Es curioso que estés tan interesado en ella, muchacho. La verdad es que no es fácil hablar con Constanza. Es una mujer de pocas palabras y mucho misterio. No es de las que revelan su vida a cualquiera. Avendaño, desconcertado, insistió. ¿Por qué? ¿Es que no la dejan hablar? ¿O es que no quiere hablar de su pasado? El posadero lo miró fijamente, luego dio un paso hacia él y, en voz baja, dijo. La joven no es de Toledo. Nadie sabe realmente de dónde viene. Lo que te puedo contar es que hace algunos años apareció aquí, sola, vagando por las afueras de la ciudad, sin más que ese pañuelo con el emblema de una noble familia. Nadie ha podido identificarla. Ella misma nunca ha hablado de su vida antes de llegar aquí. Pero lo que sí es cierto, y lo he escuchado de boca de muchos, es que tiene una extraña capacidad para despertar el interés de quienes la conocen. Como si fuera un imán. Avendaño escuchaba en silencio, absorbido por cada palabra. La historia que el posadero le contaba coincidía con lo que él había deducido, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó, aún ansioso por más detalles. Nada raro, muchacho. La joven se quedó aquí. Trabaja como fregona, aunque hay quienes dicen que su destino está por encima de ese oficio. Quizá más tarde descubrirás lo que yo he oído en voz baja. Algunos dicen que es una noble caída en desgracia. Otros aseguran que tiene algo que ver con una vieja familia que cayó en desgracia por algún escándalo. Nadie sabe con certeza qué pasó, pero la verdad es que ella nunca ha mostrado signos de querer revelarlo. Parece como si estuviera buscando algo que la mantiene aquí, en esta venta. Y no es solo trabajo lo que la atrae. Es más profundo que eso. Avendaño se quedó pensativo. Había algo en la historia que no terminaba de encajar. ¿Por qué alguien con un origen tan noble, si realmente lo tenía, se sometería a un trabajo tan humilde y además, sin mostrar ninguna intención de revelarlo? ¿Qué la mantenía en ese lugar? Sí, como parecía, quería ocultar su pasado. Gracias, dijo Avendaño finalmente, al darse cuenta de que no obtendría más respuestas por el momento. Necesitaba tiempo para reflexionar. El posadero, antes de que se alejara, le dio un consejo final. Si realmente quieres saber más de ella, no te precipites. Constanza tiene su propio tiempo. Quizás, si eres paciente, te dé la oportunidad de conocer lo que está escondido. Pero cuidado, muchacho, no todos están listos para descubrir lo que se oculta tras las apariencias. Avendaño agradeció las palabras del posadero y se retiró, absorto en sus pensamientos. Necesitaba entender, pero también debía tener cuidado. Toledo era una ciudad llena de sorpresas, de secretos que se revelaban solo cuando alguien estaba dispuesto a descubrirlos. El día pasó entre las tareas rutinarias de la venta, con Carriazo siempre dispuesto a disfrutar de la vida sin pensar demasiado en el mañana. Pero Avendaño no podía dejar de sentir que algo lo llamaba. Constanza seguía siendo un enigma, una figura que lo atraía de una manera inexplicable, y él sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad oculta que guardaba. Esa noche, mientras la venta se llenaba de nuevos viajeros y las estrellas brillaban en el cielo, Avendaño sintió que su destino en Toledo estaba a punto de dar un giro inesperado. La joven fregona, como un espectro del pasado, seguiría rondando sus pensamientos hasta que, por fin, pudiera descubrir que la unía al misterio de la ciudad. Y, quizás, también que la unía a él. Capítulo 6. El encuentro inesperado. La mañana siguiente amaneció fría, pero algo en el aire anunciaba que el día sería diferente. Avendaño despertó con el pensamiento fijo en Constanza, como si el destino hubiera comenzado a jugar con él. No podía ignorar el magnetismo que la joven ejercía sobre él, ni la misteriosa sensación de que su encuentro no era casual.
Algo más grande estaba en juego, y él estaba destinado a descubrirlo. Carriazo, como siempre, no veía las cosas con la misma intensidad. Después de un desayuno ligero, que consistió en pan, queso y vino, se dispuso a salir a explorar la ciudad, a disfrutar de la vida en Toledo. Pero Avendaño, inquieto, sabía que su lugar estaba en la venta, en ese pequeño rincón donde la realidad de la ciudad se mezclaba con las historias y secretos que ella escondía. El día transcurrió lentamente, y aunque la venta estaba llena de viajeros, comerciantes y músicos ambulantes, la figura de Constanza seguía siendo un misterio para él. Pasó el tiempo sin que ella apareciera, y Avendaño comenzó a preguntarse si todo había sido producto de su imaginación, un juego de su mente que le había hecho idealizar a la joven fregona. Fue al caer la tarde cuando, finalmente, ocurrió el encuentro que él tanto había esperado. Avendaño estaba sentado en una mesa en la esquina de la venta, leyendo un libro que había encontrado en una de las estanterías polvorientas. Carriazo se había alejado para hablar con algunos mercaderes y había dejado a su amigo solo. Mientras se sumergía en las páginas del libro, una sombra se proyectó sobre la mesa. Levantó la mirada y, por fin, la vio. Constanza estaba frente a él, con la misma serenidad que siempre la había caracterizado. Pero esa vez había algo diferente en su mirada, algo que no se podía descifrar fácilmente. Tal vez era la luz del atardecer, que la envolvía en una especie de halo misterioso, o quizás era la quietud en el ambiente. Sea como fuere, Avendaño sintió que el aire entre ellos se había vuelto más denso, más cargado de significado. ¿Puedo sentarme?, preguntó Constanza, rompiendo el silencio de una manera tan natural que Avendaño apenas pudo contestar. Claro, respondió él, algo sorprendido pero también complacido. No esperaba que fuera tan directo. En su mente, había pensado que tendría que esperar más tiempo, tal vez un par de días, para que ella decidiera hablar con él. Constanza se acomodó en la silla frente a él, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraban, como si ambos estuvieran evaluando la situación. Finalmente, fue Constanza quien habló. Te he estado observando, Avendaño, dijo con voz suave pero clara. Sé que tienes preguntas. Todos las tienen cuando me ven, y todos creen saber quién soy. Pero no soy lo que parece. Avendaño, sin saber si debía sentirse aliviado o aún más confundido, intentó articular unas palabras. Yo, he escuchado algunas cosas, comenzó, sin querer sonar demasiado intrusivo. El posadero me habló de ti. Dijo que tenías un pasado, algo oculto. Y yo, no puedo dejar de preguntarme, Constanza, ¿quién eres realmente? Ella lo miró fijamente, y por un momento, Avendaño pensó que no iba a responder. Sin embargo, la joven suspiró suavemente, como si se preparara para contar una historia larga y dolorosa. No quiero mentir, comenzó, pero lo que te diré no es algo que suela contar. Cuando era niña, vivía en una ciudad lejana, muy distinta a Toledo. Mi familia era noble, aunque no tan famosa como otras. Mi padre, un caballero, luchaba en las guerras de frontera, y mi madre se encargaba de los asuntos domésticos. Pero un día, todo cambió. Mi familia fue víctima de una conspiración, y en una noche de terror, perdí todo lo que conocía. Fui obligada a huir, a abandonar mi hogar, y desde entonces he vivido como alguien sin pasado, como alguien que no pertenece a ningún lugar. Avendaño la escuchaba en silencio, cautivado por la historia que acababa de comenzar a desvelarse. Su corazón latía con fuerza, porque, por un momento, pensó que también había algo en el que la conectaba con esa historia. ¿Y por qué aquí, en Toledo?, preguntó, casi sin poder contenerse. Constanza lo miró, y por primera vez, un atisbo de tristeza cruzó su rostro. Porque aquí, en Toledo, creí que podía encontrar algo que me devolviera lo que perdí. Pero, hasta ahora, todo lo que he encontrado es un nuevo destino que me ata a esta vida. Las personas como yo no pueden volver a la nobleza. A veces, ni siquiera podemos encontrar la paz. Aquí, en la venta, soy solo una sombra de lo que fui. Y tú, Avendaño, te has acercado más de lo que esperabas. Pero ten cuidado. Si sigues buscando respuestas, podrías descubrir más de lo que quieres saber. El silencio que siguió fue pesado. Avendaño sentía una mezcla de compasión, admiración y un deseo incontenible de ayudarla. No podía entender todo lo que le había contado, pero sí sabía que esa joven había vivido una vida de sacrificios, de dolor, de pérdidas y renuncias.
Y, de alguna manera, él quería ser la persona que pudiera ofrecerle algo más que preguntas. No busco incomodarte, dijo Avendaño, rompiendo el silencio, aunque su voz sonaba más sincera que nunca. Solo quiero que sepas que, no soy como los demás. No voy a juzgarte por lo que eres o por lo que has hecho. No tienes que esconderte de mí. Constanza lo miró en silencio por un largo momento, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y escepticismo. Luego, lentamente, asintió. Gracias, Avendaño. No sé qué me depara el futuro, pero tus palabras son las primeras que me hacen sentir que no todo está perdido. Avendaño sintió que, de alguna manera, acababa de dar un paso importante en su vida. El enigma de Constanza comenzaba a despejarse, aunque aún quedaban muchos secretos por descubrir. Pero, por primera vez, algo le decía que no debía detenerse, que su destino estaba ahora entrelazado con el de ella. Capítulo 7. Sombras del pasado. La conversación con Constanza dejó a Avendaño en un estado de reflexión profunda. Aquellas palabras que había escuchado, tan llenas de dolor y misterio, resonaban en su mente como ecos que no dejaban de retumbar. En sus ojos, Constanza había mostrado una vulnerabilidad que rara vez se encontraba en alguien de su naturaleza. Ella no solo llevaba el peso de su propio sufrimiento, sino que parecía cargar con una historia que aún no había sido contada por completo. Al día siguiente, Avendaño despertó con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El sol se alzaba tímidamente sobre las murallas de Toledo, tiñendo de oro las piedras antiguas que formaban la ciudad. Sin embargo, esa luz, aunque brillante, no podía disipar la sombra de incertidumbre que lo envolvía. Había algo en Constanza, algo que él no terminaba de comprender, pero que le resultaba tan fascinante como peligroso. Carriazo, como siempre, no parecía estar tan preocupado por los enigmas que rodeaban la ciudad. Mientras Avendaño se preparaba para salir a investigar más sobre el pasado de Constanza, su amigo disfrutaba de una mañana tranquila en la venta, ajeno a las inquietudes que lo atormentaban. Avendaño decidió que debía hablar con el posadero nuevamente. Tal vez él podría arrojar algo de luz sobre la historia de la joven fregona. Al llegar a la barra de la venta, donde el posadero limpiaba un vaso con un trapo, Avendaño se acercó con paso decidido. «Buenos días, posadero», saludó Avendaño con cortesía. «Necesito que me hables más sobre Constanza. Ya me dijiste algo sobre su pasado, pero tengo la sensación de que hay más». El posadero lo miró con cautela, como si estuviera evaluando si debía continuar con la conversación. Finalmente, dejó el vaso sobre la barra y se recostó ligeramente en el mostrador, mirándolo a los ojos. «¿Qué más quieres saber, muchacho?», preguntó, su tono ahora más grave. Avendaño, en un intento por ser directo, no dudó. «Quiero saber por qué alguien como ella está trabajando aquí. Su familia, su vida anterior. ¿Por qué lo oculta? ¿Y por qué se esconde tras ese trabajo humilde?». El posadero suspiró y, tras mirar en derredor para asegurarse de que no había oídos curiosos, se inclinó hacia Avendaño. «¿Te has dado cuenta de lo que significa realmente esa joven, verdad?», preguntó en voz baja. «No es solo una chica que limpia mesas». No, no. Constanza lleva consigo la memoria de una familia noble, y su linaje es mucho más antiguo de lo que imaginas. Avendaño, intrigado, se inclinó hacia adelante. «Noble», preguntó, con una mezcla de incredulidad y fascinación. «Pero entonces, ¿por qué la veo aquí, trabajando en esta venta? ¿Por qué no busca su lugar entre los suyos?». El posadero miró al joven fijamente y, tras un largo silencio, comenzó a hablar, casi como si temiera que alguien pudiera escuchar sus palabras. «La historia de Constanza es compleja, y pocos la conocen. Pero te diré lo que sé. La familia de Constanza fue uno de los linajes más importantes en las tierras de Castilla. Eran conocidos por su valentía en las batallas y por su influencia en la corte. Pero todo eso cambió. Fue hace años, durante una serie de intrigas políticas, cuando la familia de Constanza fue víctima de una conspiración traicionera. Nadie sabe quién estuvo detrás de todo esto, pero esa familia fue despojada de sus tierras y su honor. Fueron señalados como traidores, y muchos murieron. Los pocos que sobrevivieron fueron dispersados, huyendo de la justicia». Avendaño escuchaba con atención, sintiendo cómo la historia de Constanza comenzaba a tomar forma.
Lo que había empezado como un enigma ahora parecía ser un relato lleno de dolor y sacrificio. Entonces, ¿ella es una noble caída en desgracia? Preguntó Avendaño, tratando de conectar las piezas. Exactamente. Respondió el posadero. Ella no quiere ser reconocida. Está huyendo de su pasado, y por eso se oculta tras su oficio. Pero su familia, esa sangre que corre por sus venas, no puede borrarse. Si alguien en Toledo o en las tierras cercanas llega a reconocerla, eso podría desatar algo mucho más grande, algo que cambiaría todo lo que conoce. Avendaño estaba absorto en la historia, pero aún quedaban más preguntas en su mente. Había algo inquietante en todo esto, algo que no terminaba de encajar. Entonces, ¿ella sabe lo que está en juego? Preguntó, más para sí mismo que para el posadero. El posadero asintió lentamente. Sí. Lo sabe. Y aunque no lo muestra, vive con el temor constante de que su identidad sea revelada. De que el pasado la alcance. Y créeme, joven, el pasado de Constanza no es algo que desee que vuelva a la luz. Hay muchos que estarían dispuestos a hacer lo que sea para recuperar lo que ella perdió, y para eso no dudan en usar a las personas cercanas a ella. Avendaño sentía una mezcla de compasión y desesperación. ¿Qué podía hacer él, un simple viajero, ante algo tan grande, tan profundo? ¿Podría ser el que, sin saberlo, cambiara el destino de Constanza? ¿Y qué sucederá si alguien descubre su verdadera identidad? Preguntó, con una voz que ahora temblaba un poco. El posadero lo miró con una seriedad que lo sorprendió. Si eso ocurre, podría desatar una tormenta que acabaría con lo que queda de la familia de Constanza. No solo perdería su vida tal como la conoce, sino que otros caerían con ella. La nobleza, las tierras, el honor, todo eso volvería a ser parte de su vida, pero de una manera que ya no desea. No todos los secretos deben salir a la luz, muchacho. Algunos, si se revelan, pueden destruirlo todo. Avendaño sintió un peso en su pecho, como si hubiera tocado una cuerda delicada que estaba a punto de romperse. Había mucho en juego, y él, sin saberlo, se estaba involucrando en una historia que lo sobrepasaba. Con estas palabras, el posadero se alejó, dejándolo con más preguntas que respuestas. Avendaño sabía que, aunque su corazón le pedía ir tras la verdad, la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pero, ahora, más que nunca, sentía que no podía dar un paso atrás. El pasado de Constanza había comenzado a tomar forma, y Avendaño no podía ignorar el destino que lo unía a ella. Capítulo 8. El peso de la verdad. La noche que siguió a la conversación en la venta estaba marcada por una sensación de inquietud palpable. Toledo, la ciudad llena de historia y misterio, parecía ser el escenario de una trama que se iba enredando más a cada paso que daba Avendaño. Había algo en la atmósfera que lo rodeaba, algo que le impedía relajarse. La verdad de Constanza, que había comenzado a revelarse lentamente, era mucho más profunda de lo que él imaginaba, y todo a su alrededor parecía estar tomando un giro peligroso. Aquel día, Avendaño se levantó temprano, como era costumbre, pero el cansancio y la preocupación pesaban sobre él de una manera extraña. Sabía que la decisión que había tomado la noche anterior, al ofrecerse a ayudar a Constanza, lo había colocado en el centro de un conflicto mucho más grande. Un conflicto que podía arrebatarle todo. Carriazo, por su parte, parecía ajeno a las tensiones que se estaban formando a su alrededor. El amigo de Avendaño disfrutaba de la vida en Toledo, como siempre lo hacía, y se encontraba en el patio de la venta, conversando con un par de comerciantes sobre mercancías y precios. Avendaño, sin embargo, no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Constanza. Había algo inquietante en su actitud, en su tono. Cuando le había hablado de su familia, había notado una mezcla de arrepentimiento y dolor, pero también una determinación casi inquebrantable. Constanza sabía lo que se jugaba, y a pesar de su valentía, había algo que la retenía, como si no quisiera dejar que nadie más se viera arrastrado a su destino. Aquella mañana, Avendaño decidió que debía hablar más con ella. No solo para entender el alcance de su pasado, sino también para asegurarse de que no estaba tomando decisiones que la pudieran perjudicar aún más. Estaba claro que había algo que Constanza no le había contado, y su instinto le decía que, si quería ayudarla, debía conocer toda la verdad. Fue al mediodía cuando la encontró. Ella estaba sola, barriendo el pequeño patio de la venta, ajena a la presencia de Avendaño. Sin embargo,
al verlo acercarse, dejó la escoba a un lado y levantó la mirada, como si lo estuviera esperando. Avendaño, dijo, su voz algo más baja que de costumbre. ¿Qué haces aquí? No tienes que preocuparte más por mí. Ya te he dicho lo que debía decirte. Avendaño, sin rodeos, la miró fijamente. No quiero que sigas cargando con todo esto sola, Constanza, dijo, y su voz sonaba más firme que nunca. Tú me dijiste que tu familia fue traicionada, que hay enemigos que te persiguen. Pero ahora hay algo más que no entiendo. ¿Qué ha pasado realmente? No puedes seguir callando. Ya has dado el primer paso al contarme lo que has dicho. Pero te exijo que me digas la verdad. Todo. ¿Por qué no me lo has contado antes? Constanza suspiró, su rostro reflejaba una tristeza infinita, como si la sola idea de compartir más de lo que ya había dicho le costara una enorme carga emocional. Lo que te conté no es todo, dijo finalmente, con voz temblorosa. Mi familia no solo fue traicionada, Avendaño. Fueron eliminados casi por completo. No hubo piedad. Mi padre, el noble caballero que me crió, murió defendiendo su honor. Mi madre fue asesinada por orden de los mismos que destruyeron todo lo que conocíamos. Yo sobreviví gracias a una ayuda inesperada, pero mi vida desde entonces ha sido una constante huida. He tenido que esconderme bajo diferentes identidades, he cambiado de nombre y de rostro, y no puedo dejar que el pasado me alcance. Si alguien descubre quién soy, estaré perdida. Avendaño la miraba en silencio, comprendiendo por fin la magnitud del sufrimiento de Constanza. Ella no solo era una joven atrapada en la tragedia de un pasado noble, sino una mujer que había sido forzada a vivir como una sombra. Un ser que ni siquiera podía permitirse ser ella misma, por miedo a lo que podría suceder si alguien la reconocía. ¿Quién fue el que te ayudó a escapar? Preguntó Avendaño, intrépido. Su mente trabajaba rápido, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Constanza evitó su mirada. Sabía que esa era una pregunta delicada, una que podría desvelar más de lo que estaba dispuesta a contar. No puedo decirte su nombre, dijo con la voz quebrada. Ese hombre hizo lo que hizo por mí, pero sus motivos son aún desconocidos para mí. Lo único que sé es que, desde entonces, he estado bajo la protección de personas que han querido mantenerme a salvo. Pero ahora siento que todo está a punto de desmoronarse. Los enemigos de mi familia han vuelto a la ciudad, y no sé cuánto tiempo más podré ocultarme. Avendaño la escuchaba, pero algo en su mente no podía dejar de darle vueltas a una idea. Si la familia de Constanza había sido tan poderosa y respetada, ¿quién podría haber querido su caída? ¿Y por qué? Las intrigas políticas, las alianzas rotas, todo parecía más grande de lo que él había imaginado. Debo hacer algo, Constanza, dijo, con un tono resuelto. No voy a permitir que pagues por lo que sucedió en el pasado. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a resolver esta situación, lo haré. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. No quiero arrastrarte a todo esto, Avendaño. Tú no tienes idea de lo que podría ocurrir si alguien descubre que tú sabes mi historia. Avendaño la tomó de las manos con suavidad, mirándola fijamente. No voy a dejar que te enfrentes sola a lo que está por venir. No importa lo que suceda. Estoy contigo. No lo olvides. Constanza, al ver la determinación en los ojos de Avendaño, cerró los ojos por un momento, como si luchara contra la creciente sensación de que, tal vez, él podría ser la única persona que le quedaba. Te lo agradezco, Avendaño. Pero también debes saber que, si nos unimos en esto, las consecuencias serán mucho mayores para ambos. No solo enfrentarás a los enemigos de mi familia, sino también a aquellos que creen que el poder y la nobleza deben ser recuperados a cualquier precio. El peso de esas palabras cayó sobre Avendaño como una losa, pero su decisión no vaciló. Sabía que había dado un paso irreversible. Ahora, el destino de ambos estaba en juego. Capítulo 9. La revelación. La noche había caído sobre Toledo, y la ciudad se encontraba envuelta en un manto de quietud. Las calles, generalmente bulliciosas durante el día, ahora estaban sumidas en el silencio, roto solo por el ocasional murmullo de los que se aventuraban en la oscuridad. En la venta de la Magdalena, Avendaño caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. El peso de las palabras del posadero seguía resonando en su mente,
y no podía escapar de la sensación de que había tocado una verdad mucho más grande que cualquier misterio que hubiera imaginado al llegar a Toledo. La conversación con Constanza había dejado una marca profunda en su alma. Había algo en ella que lo atraía de una manera inexplicable, una conexión que iba más allá de la simpatía. No solo era la joven fregona que había conocido en la venta, sino una mujer con una historia que superaba todo lo que él había creído saber sobre el honor, la traición y el destino. Avendaño se encontraba en una encrucijada. ¿Debía seguir indagando sobre el pasado de Constanza? ¿Debía arriesgarse a descubrir algo que podría destruirla a ella y a todo lo que quedaba de su familia? El posadero había sido claro. Algunos secretos no deberían salir a la luz. Pero, ¿qué hacer cuando uno está atrapado en el vértigo de la curiosidad y el deseo de ayudar? Era tarde cuando, de repente, se oyó el sonido de unos pasos en la entrada de la venta. Avendaño se detuvo y levantó la mirada, expectante. La figura que apareció en el umbral era Constanza, y por un momento, Avendaño pensó que ella lo había estado esperando. Sus ojos, siempre tan serenos, ahora reflejaban una tristeza profunda, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Avendaño, dijo ella con suavidad, su voz temblorosa como el viento que soplaba afuera. Él se levantó inmediatamente, sintiendo un impulso de acercarse a ella, de ofrecerle su apoyo. No sabía qué sucedía, pero algo en la atmósfera había cambiado. Constanza parecía más vulnerable que nunca. ¿Qué sucede, Constanza?, preguntó con preocupación. La joven se acercó lentamente, mirando alrededor de la venta, como si buscara asegurarse de que nadie los estaba observando. Debo contarte algo. Algo que no he dicho a nadie, dijo, su tono grave y lleno de una emoción contenida. Luego hizo una pausa, respirando profundamente, como si se estuviera preparando para confesar una verdad que había estado guardando durante mucho tiempo. Tú tienes razón, Avendaño. Hay algo que debo revelarte. He estado ocultando mi identidad todo este tiempo, no solo porque quiero vivir como una persona común, sino porque hay algo mucho más oscuro en mi pasado. Algo que, si se revela, no solo destruiría mi vida, sino que arrastraría a todos los que se acerquen a mí. Avendaño, sorprendido por la seriedad de sus palabras, se acercó un paso más. No tienes que contarme nada si no quieres. Pero si algo está ocurriendo, puedes confiar en mí. Yo, no te dejaré sola. Constanza lo miró con unos ojos llenos de gratitud, pero también con una tristeza que parecía no tener fin. Lo sé, respondió ella suavemente. Pero el tiempo se está agotando. Estaba esperando que el pasado se quedara atrás, que mi familia quedara en el olvido. Pero no ha sido así. Algo ha sucedido, Avendaño. Los enemigos de mi familia han vuelto, y su venganza no tiene límites. No solo mi vida está en peligro, sino la de todos los que me rodean. Tú también estás en peligro por haberte acercado a mí. Avendaño la miraba fijamente, procesando lo que acababa de oír. ¿Enemigos? ¿Venganza? La situación había tomado un giro inesperado, y ahora las palabras del posadero cobraban más sentido que nunca. La historia de Constanza era mucho más peligrosa de lo que él había imaginado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con un tono decidido, sin mostrar miedo. No podía dar un paso atrás, no ahora que había conocido la verdad. Constanza suspiró profundamente, su rostro marcado por una preocupación palpable. Lo que quiero es que huyas, Avendaño. Que dejes Toledo, que te alejes de todo esto. No te involucres más de lo que ya lo estás. No quiero que te pongas en peligro por alguien como yo. Avendaño la miró fijamente, con una intensidad que la sorprendió. Sabía que no podía escapar de su destino, y que el destino de Constanza ahora estaba entrelazado con el suyo. No voy a dejarte, dijo, con firmeza. Si hay algo que puedo hacer, lo haré. No me voy a alejar de ti ahora. Tampoco te dejaré cargar con todo esto sola. Constanza, que había estado evitando mirarlo directamente, levantó la vista y lo miró con una mezcla de asombro y algo más. Quizá era esperanza, quizá una rendición silenciosa. Después de un largo momento de silencio, sus labios se curvaron ligeramente hacia una sonrisa triste. No entiendo por qué, Avendaño. No sabes lo que esto puede significar. Lo sé, respondió él. Pero no quiero que enfrentes todo esto sola. Estoy contigo. De alguna manera, esto nos afecta a los dos.
Y si lo que me has contado es cierto, entonces enfrentaremos juntos lo que venga. Constanza, finalmente, asintió lentamente, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado a alguien dispuesto a caminar junto a ella en la oscuridad. Entonces, te contaré lo que no he dicho. Te contaré sobre mi familia, sobre lo que realmente sucedió. Pero ten cuidado, abandono. Hay algo más en este juego que no entiendes, y aunque me arriesgo al decirlo, debo advertirte. Hay personas aquí, en Toledo, que han estado esperando mi regreso. Y no solo los antiguos enemigos de mi familia, sino también aquellos que aún creen que el poder y la nobleza pueden ser recuperados a través de la fuerza. La revelación de Constanza marcó un punto de no retorno. Avendaño no solo había descubierto el pasado oscuro de la joven, sino que ahora se encontraba enredado en una telaraña de poder, venganza y secretos que amenazaban con destruirlo todo. El destino de ambos estaba sellado, y ya no había marcha atrás. Capítulo 10. Sombras que acechan. El amanecer se levantó sobre Toledo como una promesa de un día más. Sin embargo, para Avendaño y Constanza, ese día no traía consigo la paz que muchos buscaban en las primeras horas de la mañana. La ciudad, tan llena de vida y bullicio, parecía estar susurrando secretos a través de sus calles empedradas, secretos que se mantenían ocultos bajo las piedras antiguas que guardaban siglos de historia. La conversación que había tenido con Constanza la noche anterior seguía pesando sobre Avendaño. Ella había sido clara, tal vez demasiado clara. Si se involucraba, las consecuencias no solo serían graves para ella, sino también para él. Sin embargo, algo en su interior, algo que nunca había experimentado antes, le decía que no podía dar marcha atrás. Había algo en el dolor de Constanza, en su mirada perdida, que le transmitía un profundo deseo de hacer lo correcto. Después de una noche de insomnio, Avendaño decidió que debía actuar rápidamente. Sabía que el tiempo corría en su contra. Los enemigos de Constanza no se detendrían, y cuanto más tarde en enfrentarlos, más peligrosa sería la situación. La joven había dicho que ya no podía esconderse, que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Carriazo, como siempre, no entendía la magnitud de lo que se estaba gestando. En su mente, Toledo era solo un lugar más de paso, lleno de buenos negocios y nuevas oportunidades. Pero Avendaño no podía seguir ese ritmo. Había algo en sus venas que le decía que este viaje no solo implicaba transacciones y amistades, sino que se trataba de algo mucho más grande, algo que podría marcar el resto de sus vidas. Fue en la plaza mayor de la ciudad donde Avendaño decidió encontrarse nuevamente con Constanza. Había elegido ese lugar porque, aunque era bullicioso y lleno de gente, ofrecía la suficiente privacidad para que pudieran hablar sin la amenaza inmediata de ser escuchados. La plaza estaba llena de comerciantes, campesinos y viajeros, pero al mismo tiempo, el bullicio parecía disimular la tensión que crecía entre ellos. Constanza llegó al lugar con su capa levantada, sus pasos sigilosos pero decididos. Sus ojos, aunque serenos, reflejaban una sombra de preocupación que no había podido ocultar. Cuando Avendaño la vio acercarse, la reconoció inmediatamente. Ya no era la joven que había conocido en la venta. Ahora, había algo diferente en ella, una fuerza silenciosa que surgía de lo más profundo de su ser. Avendaño la saludó con un gesto y la invitó a caminar con él hacia un rincón más apartado de la plaza. Avendaño, empezó Constanza, mirando alrededor. Ya he pensado en lo que me dijiste. Lo que debemos hacer no es sencillo. Lo que está en juego no es solo nuestra vida, sino también el futuro de la familia que he dejado atrás. Si enfrentamos a esos hombres, no solo nos arriesgamos nosotros, sino que también arrastraremos a todos los inocentes que puedan estar cerca de nosotros. Avendaño la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, pero sabiendo que no podía alejarse de esta lucha. Había una verdad profunda en sus palabras, pero también un llamado a la acción, uno que no podía ignorar. Lo sé, Constanza. Pero si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Preguntó, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Ellos no se detendrán. Si no actúas, si no luchas por recuperar lo que te pertenece, te arrastrarán aún más profundamente en la oscuridad. Y eso es algo que no puedo permitir. Constanza lo miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y temor. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a enfrentarlos? ¿Sabes lo que están dispuestos a hacer? Esos hombres no tienen piedad.
No solo son mercenarios, abandono. Son nobles, con poder, con influencias. Tienen a la ciudad en sus manos, y si nos enfrentamos a ellos, muchos inocentes caerán como piezas en un juego que ni siquiera podemos comprender en su totalidad. Avendaño dio un paso hacia ella, decidido a no dejarse intimidar por la magnitud de la situación. Su voz era firme, su mirada fija en el rostro de Constanza. Entonces, hagámoslo juntos. No vamos a hacer esto solos. Necesitamos aliados, y necesitamos movernos rápidamente. Si esos hombres tienen influencia, nosotros también tenemos contactos que podrían ayudarnos. No sé qué tan profundo esté todo esto, pero voy a hacer todo lo posible para que recuperes lo que te pertenece. Constanza, tocada por su determinación, finalmente asintió con la cabeza. La inseguridad que había mostrado momentos antes comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una resolución que Avendaño reconoció como la misma que él sentía. Lo que propones es arriesgado, Avendaño. Pero, si tengo que confiar en alguien, confío en ti. Dijo, con una expresión más tranquila, aunque su voz aún llevaba un toque de temor. Busquemos a nuestros aliados. Quizás podamos encontrar una forma de enfrentarlos y, tal vez, obtener la ayuda que necesitamos para salir victoriosos. Avendaño sonrió levemente. Aunque sabía que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, ya no había vuelta atrás. Ambos se habían comprometido a luchar por la justicia, por la verdad, y por lo que quedaba de la familia de Constanza. La batalla que tenían por delante no solo pondría en juego sus vidas, sino también el destino de toda una ciudad. A medida que la tarde caía sobre Toledo, Avendaño y Constanza comenzaron a trazar su plan. Sabían que debían actuar con rapidez y astucia. Pero lo que no podían prever era lo que les esperaba en las sombras, un enemigo que había estado observando cada uno de sus pasos, esperando el momento perfecto para atacar. El peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaban, y cuando menos lo esperaran, las fuerzas que se oponían a ellos golpearían con toda su furia. Toledo estaba a punto de ser sacudida por una tormenta de venganza, y ni Avendaño ni Constanza estaban completamente preparados para lo que se avecinaba. Capítulo 11. La trampa. La ciudad de Toledo, que parecía tranquila y serena durante el día, se tornaba un lugar de sombras y conspiraciones durante la noche. Las calles, iluminadas por faroles de aceite, eran testigos de secretos susurrados entre las paredes de las casas antiguas. Avendaño y Constanza sabían que no podían confiar en nadie, que cada paso que daban podía ser el último antes de caer en una trampa tendida por aquellos que deseaban destruirlos. La amenaza era real, y el aire mismo parecía cargado de tensión. A lo largo de los días siguientes, la pareja de amigos se dedicó a trazar sus movimientos con cautela. Constanza había comenzado a hablar con algunos de los pocos aliados que le quedaban, antiguos contactos de su familia, pero la situación estaba empeorando rápidamente. Mientras tanto, Avendaño había comenzado a indagar por su cuenta, buscando información que pudiera ayudarles a entender mejor quiénes eran sus enemigos y qué es lo que realmente querían. Había una red de influencias y traiciones en la ciudad que no comprendían del todo, pero cada vez se acercaban más a desvelarla. Una tarde, mientras caminaban por una calle estrecha y silenciosa, Constanza detuvo a Avendaño con un gesto. Su rostro estaba tenso, y sus ojos escaneaban la zona con cautela. Algo no iba bien, y podía sentirlo en las entrañas. Avendaño, dijo en voz baja, tenemos que irnos. Algo está pasando. Nos están vigilando. Avendaño, alarmado, observó alrededor. No veía nada fuera de lo común, pero la expresión en el rostro de Constanza le decía que su intuición no podía estar equivocada. Ella había vivido mucho más tiempo en la oscuridad que él, y su instinto nunca fallaba. ¿Qué has sentido?, preguntó, bajo, mientras comenzaban a caminar más rápido hacia un callejón más cercano. No sé, respondió ella, su voz marcada por la ansiedad. Pero no es normal que haya tanta gente por aquí a esta hora. Y esa mirada. Se detuvo por un momento y miró hacia un par de hombres que pasaban por su lado, hablando en voz baja. Esos hombres. No los había visto nunca. Y la forma en que nos miraron. Avendaño, ahora consciente de la situación, aceleró el paso, empujando a Constanza a seguirle. No podía arriesgarse a ser visto por aquellos que podían estar al servicio de sus enemigos. Sin embargo, al girar una esquina, se encontraron con una figura que les bloqueaba el paso. Era un hombre de alta estatura,
vestido con ropas oscuras y con una expresión fría y decidida. El rostro de Constanza palideció al reconocerlo. No puede ser, murmuró, sus ojos fijos en el hombre. Avendaño no comprendía el miedo en la voz de Constanza, pero el rostro del extraño lo dejó helado. Aquella figura le resultaba familiar, pero no sabía por qué. No era solo su presencia lo que inquietaba, sino el hecho de que él parecía estar esperándolos. ¿Qué queréis?, preguntó Avendaño con firmeza, intentando ocultar la creciente tensión en su voz. El hombre sonrió levemente, un gesto frío y calculado. Era un rostro sin emociones, un hombre que parecía haber nacido para actuar en las sombras. No me interesa perder tiempo con juegos, joven, dijo con voz grave. Venimos por lo que nos pertenece. No hay lugar para más negociaciones. Constanza intentó dar un paso atrás, pero el hombre la observó con una mirada que la paralizó. Avendaño, al ver su reacción, entendió que este hombre no era un simple mensajero, era parte de algo mucho mayor. ¿A qué te refieres?, preguntó, esta vez con un tono más desafiante. El hombre hizo un gesto hacia sus compañeros, quienes se acercaron lentamente. Eran 3 en total, y su postura indicaba que no tenían intenciones pacíficas. Vuestros intentos por resistiros son inútiles, continuó el hombre. El destino de la familia de Constanza ya está sellado. No importa cuánto tratéis de escapar, lo que sucedió en el pasado no se puede cambiar. Los que se atreven a desafiar a nuestro Señor, como lo hicisteis vosotros, terminan pagando un precio muy alto. Constanza, visiblemente afectada, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Mi familia no ha hecho nada para merecer este destino, exclamó. No permitiré que destruyáis lo que queda de nosotros. El hombre no se inmutó ante sus palabras. Su mirada se mantuvo fija, fría como el hielo. Ya nada queda de tu familia, Constanza. Solo hay ruina y muerte. Y vosotros, los que habéis sobrevivido, solo sois peones en un juego mucho más grande que no podéis comprender. Avendaño, observando la tensión creciente, comprendió que no había salida fácil. Había una trampa tendida para ellos, y ahora, se encontraban en el centro de ella. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, dijo con determinación, mirando al hombre a los ojos. Si pensáis que vamos a entregar lo que queda de mi familia, os equivocaréis. Nosotros lucharemos. El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez había algo en su expresión que dejó claro que no temía su desafío. Así sea. Pero recordad, todo tiene un precio. Vosotros lo pagaréis, tal vez hoy, tal vez mañana. Pero el precio será alto, y no habrá manera de evitarlo. Con esas palabras, los hombres comenzaron a rodearlos. Avendaño y Constanza sabían que la confrontación era inevitable, y que si querían salir de allí con vida, tendrían que actuar con rapidez. Sin embargo, antes de que pudieran hacer un movimiento, el sonido de una puerta que se abría abruptamente interrumpió la escena. Un hombre mayor apareció, con la cara surcada por arrugas y ojos profundos, como si hubiera vivido muchas vidas. Era alguien a quien Constanza reconoció de inmediato, y cuya presencia cambió por completo la situación. Basta, gritó el hombre. No es este el momento ni el lugar para resolver viejas disputas. Si queréis continuar con esta farsa, no será con mi permiso. Los hombres que rodeaban a Avendaño y Constanza se detuvieron al instante. El desconocido era alguien que no solo parecía tener poder, sino que también era conocido por aquellos que les acechaban. El giro de la situación había sido drástico, y el peligro seguía al acecho, pero ahora, con la intervención del misterioso hombre, la balanza parecía haberse movido ligeramente a su favor. Vámonos, dijo el hombre mayor, mirando a los 3 atacantes con desdén. Ahora no. Ya tendremos tiempo de resolver este asunto. Con ese comando, los atacantes se retiraron, dejando a Avendaño y Constanza en un estado de asombro y confusión. ¿Quién eres?, preguntó Avendaño, sin dejar de observar al misterioso hombre. Eso no importa ahora. Lo que importa es que, por el momento, estáis a salvo, respondió el hombre, su voz grave y sabia. Pero no os engañéis, la verdadera batalla aún está por comenzar. Capítulo 12. El precio de la verdad. La oscuridad se cernía sobre Toledo mientras Avendaño y Constanza seguían al hombre mayor, que los había salvado de una situación aparentemente mortal.
A pesar de la tensión en sus cuerpos, de las miradas nerviosas que intercambiaban, algo dentro de ellos les decía que el giro en los acontecimientos era solo un respiro temporal. Los problemas aún no terminaban, al contrario, todo indicaba que apenas comenzaban. El hombre los condujo por las estrechas callejuelas de la ciudad, lejos de los lugares conocidos, hacia un distrito menos transitado, donde las luces de los faroles no podían disipar completamente la oscuridad de la noche. Cada paso era más silencioso que el anterior, y los latidos de Avendaño parecían resonar en sus oídos, retumbando con el sonido de su creciente inquietud. Finalmente, llegaron a una antigua casa de piedra, con puertas y ventanas cerradas herméticamente, como si el tiempo hubiese olvidado ese lugar. El hombre mayor los invitó a entrar, sin decir una palabra más. Al cruzar el umbral de la puerta, un aire pesado, cargado de historia, envolvió a los tres. La sala interior estaba escasamente iluminada por unas velas que proyectaban sombras largas y distorsionadas en las paredes. «Bienvenidos a mi refugio», dijo el hombre, cerrando la puerta tras ellos con un crujido seco. «Aquí es donde los que conocen la verdad se encuentran para reflexionar sobre las decisiones que deben tomar». Constanza, aunque visiblemente aliviada por el hecho de que estaban a salvo por el momento, no pudo evitar preguntarse quién era este hombre y qué tan involucrado estaba en la red de conspiraciones que ya los tenía atrapados. Sin embargo, su voz se apagó cuando el hombre se giró hacia ellos. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Avendaño, rompiendo el silencio, su tono lleno de desconfianza pero también de curiosidad. El hombre los observó por unos segundos, como si sopesara si debía o no compartir su identidad con ellos. Luego, dejó escapar una leve sonrisa. «Me llaman Rodrigo de Alba. Pocos recuerdan mi nombre, y aún menos conocen mi verdadera historia. Pero ahora, por motivos que pronto comprenderéis, he decidido intervenir». Avendaño frunció el ceño, mientras Constanza lo miraba, confundida. «Rodrigo de Alba», preguntó Constanza, casi susurrando, como si tratara de recordar algo. ¿El antiguo consejero de la familia real? ¿El hombre que desapareció tras la caída de la corte? Rodrigo asintió lentamente, como si hubiera esperado que ella lo reconociera. «Sí, ese soy yo. La misma persona que una vez ocupó un puesto de influencia en la corte, hasta que las intrigas y las traiciones me obligaron a retirarme. Durante años, he vivido entre las sombras, observando cómo el poder se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora todo ha cambiado. ¿Por qué ayudarnos?», preguntó Avendaño, su voz cargada de incredulidad. No entendía por qué alguien con una historia tan marcada por el poder y la caída de su familia estaría dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Rodrigo los miró fijamente. «Porque lo que está en juego no es solo vuestra vida. Es mucho más. La caída de la familia de Constanza no fue solo una traición personal, sino una jugada política que afectó a muchos. Aquellos que están detrás de esto, los que han estado manipulando los hilos, no se detendrán hasta que todo lo que queda de la nobleza de Toledo sea destruido. Y, como sabéis, no solo se trata de un juego de poder, hay otros intereses en juego. Estoy aquí porque mi vida también está ligada a esta historia». Avendaño intercambió una mirada rápida con Constanza. Sabían que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. «Entonces, ¿qué propones que hagamos?», preguntó Constanza, con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. Rodrigo dio un paso hacia ellos, su expresión seria. «Lo que hay que hacer es simple, pero difícil. Primero, necesitamos conocer a fondo a quienes están detrás de todo esto. No son solo los hombres que hemos visto hoy. Hay fuerzas mucho mayores moviendo los hilos. Segundo, debemos reunir apoyo. No basta con enfrentarse a estos enemigos con pocos recursos. Necesitamos aliados, pero aliados dispuestos a arriesgarlo todo, como nosotros». Constanza respiró profundamente, como si el peso de las palabras de Rodrigo la hubiera golpeado con toda su fuerza. «¿Qué tipo de aliados?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Había muy pocos en Toledo que pudieran ayudarlo sin que su propia vida corriera peligro. Rodrigo asintió con gravedad. «Aliados entre las sombras». Gente que aún cree en la justicia, en el honor, pero que tiene que esconderse por miedo a las represalias. Y algunos entre los propios enemigos. Este conflicto ha crecido tanto que incluso aquellos que alguna vez fueron parte del poder están buscando una forma de redención.
Pero todo esto requiere tiempo y paciencia. Y, sobre todo, silencio. Constanza asintió lentamente, aunque la incertidumbre seguía envolviéndola. ¿Estaba dispuesta a arrastrar a otros a esta lucha? ¿Era realmente el momento de enfrentarse a aquellos que, aparentemente, lo tenían todo bajo control? Avendaño, sin embargo, se sentía diferente. Había algo en las palabras de Rodrigo que le resonaba. El peligro ya estaba presente, la verdad ya había comenzado a salir a la luz, y no quedaba otra opción más que seguir adelante. Estamos dispuestos, dijo, mirando a Constanza para asegurarse de que ella estuviera de acuerdo. La joven lo miró, con una mezcla de incertidumbre y determinación en su rostro. Al final, asintió. Rodrigo se acercó a ellos, su rostro ahora marcado por una expresión más seria que nunca. Entonces, la batalla comienza ahora. Pero no olviden una cosa, este precio, el precio de la verdad y la justicia, será más alto de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Con esas palabras, Rodrigo los dejó con un último aviso antes de retirarse en silencio a una de las habitaciones de la casa. Avendaño y Constanza se quedaron mirando la puerta cerrada, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y no solo luchaban por la supervivencia, sino por el honor perdido, por la justicia que se les había arrebatado. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides suscribirte y apoyar el canal para seguir trayéndote más historias fascinantes. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo este contenido. Hasta la próxima.